En 2014, Morena recibió el registro como partido político por parte del INE y un año después vivió sus primeras elecciones alcanzando más del 8% de la votación. Y en las elecciones federales de 2018, con la coalición Juntos Haremos Historia, con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, arrasó, llevando a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. Ese año Morena se convirtió en primera fuerza política del país, ganando además de la presidencia la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y el Senado. El 6 de junio de 2021 ganó 11 de 15 gubernaturas, mayoría en 19 congresos locales y en la Cámara de Diputados. Nuevamente, 2022 medirá fuerzas en la contienda electoral en 6 estados del país. ¿Pero cuáles son los resultados que esperan? Ello nos lo responderá Ricardo Peralta Saucedo, coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la 4T, asociación civil fundada en 2020 para consolidar el proyecto de nación del obradorismo. Acompáñenos a conocer más de sus proyectos, aquí en Sumando Voces. Así es, buenas tardes a nuestros amigos de Sumando Voces. Pues hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar del partido que es la primera fuerza en el país. Vamos a hablar de cómo le va a ir o cómo se vislumbra que le vaya a Morena en la próxima contienda electoral del 2022, donde se van a disputar 6 gubernaturas y para ello hemos invitado a Ricardo Peralta, que él es el presidente de la Alianza Patriótica Nacional por la 4T. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ricardo? Mucho gusto en tenerte aquí. Claudia, encantado de estar aquí en tu programa, que además es uno de los programas que en este concepto en línea se ve por millones de personas, así que encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues mira, la intención es llevar información para que la gente sepa acerca de cómo votar, quiénes son sus candidatos y bueno, las opciones que hay. Y nosotros quisiéramos arrancar este programa pidiéndote que nos platiques cómo vislumbran ustedes que le va a ir Morena en la próxima contienda electoral. Hay voces que indican que se podría llevar el carro completo, ¿verdad? Pues sin duda así es. Mira, solamente aquí hay que hablar de números. Los números a veces son fríos, pero los números finalmente son la realidad. Y habrá que recordar cómo nos fue como movimiento de regeneración nacional, cómo le fue al país, cómo le fue a Morena, cómo le ha ido al obradorismo en este último año y cómo nos fue hace 3 años. Empecemos cronológicamente. En el 2018, el presidente López Obrador ganó por más de 30 millones de votos. Y después de esa ocasión vinieron elecciones en Hidalgo y en Coahuila, no nos fue tan bien por una mala dirección del partido Morena, vemos ahí la pésima dirección de un partido donde todavía no se constituía de manera pues más sesgada y menos cercana a un liderazgo, y vemos ahora que en el 2021, en junio del 2021, se logra ganar más de la mitad de las gubernaturas, es decir, 12 o 13 incluso con los partidos aliados de 15 gubernaturas se ganan para el partido Morena. Y eso pues es una primera línea de interpretación de lo que significa la Cuarta Transformación. Pero no hay que olvidar algo. El obradorismo, la Cuarta Transformación es mucho más allá de un partido político. No solamente es Morena. Si habláramos de una Cuarta Transformación equiparándola también con lo que significa la primera, la segunda y la tercera transformación de nuestro país, hablamos de una cuarta transformación, y si eso significa una transformación, una dislocación social, política, económica de un país, le tenemos que dar esa importancia, y no solamente en una sola persona, y no solamente pensar en un proyecto de gobierno, y no solamente pensar en un partido político, es mucho más allá de eso. Fueron años lo que le costó a la independencia, años lo que le costó a la reforma, años lo que le costó a la revolución consolidarse como transformación. Y por supuesto serán años lo que tarde en consolidarse la Cuarta Transformación, y no tiene que ver con un líder de un partido político, no tiene que ver con un presidente de la República que sin duda es quien inició este movimiento y que sin él no sería nada la Cuarta Transformación, pero esto tiene que ver con un proyecto de nación. Sin duda, la próxima elección del 2022
será de 6 gubernaturas para Morena, pero no solamente por el partido político, desde el punto de vista institucional, sino porque la gente así lo quiere. Morena es un movimiento social más allá de un partido político. Morena y lo que somos en la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, somos un movimiento que nos hemos encargado de ir virtiendo y regresando a las bases sociales, regresando a lo que significa el movimiento social, el recuperar esa credibilidad que muchos años se dejó, ocupando esos vacíos y haciendo liderazgo en favor de la gente. Nosotros somos un movimiento, en este caso, y por supuesto, respondiendo a tu pregunta, la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, somos un movimiento social que estamos propiciando que el obradorismo, que la Cuarta Transformación permee en todas las bases sociales, no necesariamente nada más en quienes han sido tradicionalmente cercanos al obradorismo, sino recuperar precisamente esa base que se dejó olvidada en estos últimos 3 años. Porque también hay que decirlo con toda la verdad, el Partido Morena, el movimiento Partido Morena, desafortunadamente se ocupó de ser institucional, de irse a trabajos de carácter burocrático y se olvidó de la lucha social. Nosotros estamos regresando a esa base. Estamos regresando a encontrarnos con la gente, a regresar a esa base social que hizo que esa diferencia coyuntural, que esa diferencia que hizo la mayoría en todos los estados de la República y que hizo reencontrarnos como país, como nación, fuéramos nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo en una alianza patriótica y por eso se llama así, Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, que por supuesto estamos dando la posibilidad de que la gente se encuentre con lo que más nos importa, que es ayudar a los que menos tienen. Hay una frase que dice frecuentemente el presidente de la República, que por el bien de todos primero los pobres, sin duda sí es. Nosotros lo creemos desde el punto de vista ideológico, lo creemos de corazón, porque además nos duele lo que le duele a la gente. Nosotros somos de la cultura del esfuerzo, nosotros no nacimos en pañales de seda, como lo fueron quizá miles o cientos de políticos en el pasado. Nosotros hemos hecho lucha social, ahí lo vemos en estas imágenes, trabajando en lo largo y lo ancho del territorio nacional. Hemos estado en todos los estados de la República y estamos haciendo lo que el presidente López Obrador hizo en su momento, regresar a las bases. Y eso es lo que tiene que hacer Morena hoy. Más allá de un tema institucional, más allá de una designación, lograr que la gente vuelva a creer en lo que significa un cambio tan profundo como la Cuarta Transformación, querida Claudia. Sí, pues es muy importante lo que nos comentas, trabajar con las bases, ¿verdad? Desde las bases, que es lo que olvidaron muchos o otros partidos políticos. ¿Y ustedes cómo lo están haciendo? Sabemos que, pues, esta asociación que tú estás dirigiendo, ¿verdad? La Alianza Patriótica Nacional, está conformada también por cientos de personas simpatizantes del morenismo. Platícanos del trabajo que están haciendo en la calle. Fíjate que nosotros, gracias Claudia por la pregunta, es muy interesante, estamos haciendo precisamente la labor social que se tiene que hacer desde las bases, como ya decía en mi anterior comentario. Estamos regresando con los obreros, con la gente que hace trabajo doméstico, con los albañiles, con los profesionistas, con los industriales, con los empresarios, porque este país es de todos. Este país no es de una sola persona, no es un país que esté buscando la polarización. Por el contrario, está buscando la emancipación, está buscando que la gente se encuentre con aquellos dolores que nos dolieron cuando éramos niños, está buscando que los niños y los adolescentes no vuelvan a sentir y a vivir lo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes y cuando éramos niños, sino estamos totalmente propiciando que no se repitan historias de tragedia. Estamos haciendo que se repitan historias de éxito, donde la gente se sienta cada vez más cómoda, donde se busque el estado de bienestar, ese concepto sociológico tan importante que tiene más de 80 años creado a nivel internacional y que el presidente López Obrador ha ido permeando en todas sus políticas. Y la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación es una asociación civil sin fines de lucro. No somos una consultoría política como nos han atacado los medios de comunicación. Precisamente hoy, curiosamente, en el Universal nos dedicaron pues podríamos llamarle una columna
de lo que Sí. se le denomina bajo reserva, donde nos dicen que somos una consultora, que queremos hacer negocio con la Cuarta Transformación. No hay nada más alejado de la realidad de eso que señalan de nosotros, pero es parte de la lucha política. ¿Qué le contestas al... Pues les digo que, como muchas de las imputaciones que nos han hecho, calumnias extraordinarias, que si ellos crean esas fantasías, pues lo peor de todo es que se crean esas fantasías, que ellos mismos se crean sus fantasías y que sean, pues, propiciadores de esas fantasías, pues no significa que ellos se las tienen que creer. Nosotros somos una organización social, somos una organización sin fines de lucro, somos una asociación civil y además, como tú lo sabes, Claudia, yo soy abogado. Una cosa es una sociedad civil, una cosa es una asociación civil y otra cosa es que estemos buscando lucrar con un nombre y con un mote político como es la Cuarta Transformación. Y es real, si acudimos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar el logo de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación y sí registramos la Alianza Patriótica por la 4T y estamos esperando la respuesta de las autoridades, pero sin duda no tiene nada que ver con un fin de lucro, tiene que ver con un tema de carácter incluso de derecho internacional, que es precisamente lograr que nadie nos vaya a plagiar, como se acostumbra en nuestro país, nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros logos, nuestros nombres. ¿Por qué? Porque lo de nosotros es auténtico, nosotros sí lo sentimos, nosotros no actuamos, nosotros no se nos ponen los ojos como goldfish de ese tamaño para actuar de que somos luchadores sociales. Nosotros somos absolutamente auténticos porque así crecimos, así vivimos. Yo soy un hombre que nació en una colonia popular, que estuvo estudiando en escuelas públicas, que ha vivido la vida desde abajo, como muchísimos y millones de mexicanos, y como muchos de los que permanecen y están en la Alianza Patriótica a nivel nacional. Entonces, hoy por hoy, los liderazgos no pueden ser impuestos, los liderazgos se ganan, los liderazgos deben de ser absolutamente auténticos. Y aquí en Alianza Patriótica, por ejemplo, estuvimos en últimas fechas, ahora en los primeros 3 años del informe de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, presentes más de 7,000 personas que nos acompañaron de todas partes del país, de varias entidades federativas que absolutamente de manera voluntaria pagaron sus pasajes, vinieron a la Ciudad de México, pagaron su manutención y nos la pasamos muy bien porque creemos en lo mismo, mi querida Claudia. ¿Cuántas personas llegaron aquí al Zócalo? Pues mira, contabilizamos nosotros 7,000 personas, pero según la información de otras autoridades, llegamos a más de 10,000, porque nosotros hicimos una convocatoria masiva. Hicimos una convocatoria de quién quería venir a escuchar el mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuestro gran líder, amado líder, Andrés Manuel López Obrador, y nos dicen que son más de 8,000 personas, las que, más allá de 8,000 personas, las que llegaron a Ciudad de México, para toda la gente que más allá de lo que se hacía antes del acarreo y camiones y todo lo que hacía en el pasado, olvidarnos de ese tipo de acciones políticas que desprestigian y deslegitiman cualquier forma de manifestación, y lo hicimos de manera muy orgánica, y la gente vino sola en sus vehículos particulares, con sus hijos, con la familia, y vinieron a apoyar al presidente López Obrador. Lo que pasa es que los conservadores no creen que eso sucede, y lo podemos ver en todas las imágenes que ocurren todos los días. La gente quiere al presidente, la gente le gusta estar con el presidente. Por eso es que ahora la resistencia contra la revocación de mandato es tan claro y tan cierto, porque son ciertas argucias que ahora pues están evitando que ocurra, precisamente porque no quieren que la gente ratifique al presidente en su mandato como el primer gran presidente después de más de 70 años de nuestro país. Y yo hice por ahí una columna en el Excelsior que precisamente habla sobre lo mismo. Hice un comparativo de los últimos 10 expresidentes de México versus el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hago precisamente una relatoría histórica de qué aportaron cada uno de ellos para el país. Por supuesto, de el presidente, vamos a hablar del presidente Salinas a la fecha,
no se aportó más que deuda, más que tragedia y pobreza a nuestro país. Perdón, ¿en qué periódico escribes tu columna? En el Excelsior, y también escribo en el Heraldo, y también escribo en el Sol de México. Esta última que nos comentas, ¿está en dónde para que la gente la pueda buscar? En el periódico Excelsior. Ah, muy bien, pues para que la veamos. Y bueno, pues vamos a estar viviendo también tiempos de mucho ataque. También forma parte esta nota de la que nos estás hablando, esta columna que nos hablas del Universal, acerca de esos ataques a tu persona, que tiene relación con con toda la contienda política. Pues mira, a mí me han atacado de sin número de circunstancias, como decía hace un rato, no solamente fantasiosas. Yo les digo a mis adversarios que está bien que sean fantasiosos, pero que no se crean sus fantasías. Yo como abogado, y además abogado penalista y litigante en la materia, yo de eso he vivido los últimos casi 18 años de mi vida, cuando constituí mi despacho. Yo lo que les digo a mis adversarios políticos es que si tienen algo que acusar, si tienen algo que señalar, todo se combate con trabajo, todo se combate con resultados. Y así lo hemos hecho en toda mi vida política, en toda mi vida profesional y en la personal. Yo soy padre de 5 hijos, soy un profesionista que se ha forjado a base de trabajo, de un esfuerzo constante y sobre todo de resultados. Y ahí están, pues, en la vida pública mis resultados, las argucias, las calumnias y las difamaciones. Tengo una bodega llena de calumnias y de difamaciones que solamente les digo a mis adversarios, compruébenlo, acredítenlo, vayan a las instituciones y digan ahí qué es lo que les consta, qué elementos tienen para intuir, para acreditar y para decir lo que dicen de mí. Seguramente se trata no solamente de un terror que tienen en contra de mi persona y un terror que tienen en contra de nuestra organización, de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, porque estamos haciendo lo que ellos no hacen, que es regresar a la base, que es regresar al trabajo político, que es regresar a lo que el presidente López Obrador hizo en su momento, que es recuperar a esa base política, social, popular, que es estar convenciendo a la gente de lo que nos conviene. Y además una cosa muy importante, no solamente no ha variado mi forma de vida, sino que mi vida ha sido absolutamente transparente. Sí. Yo viajo por todo el país, hago lo que tengo que hacer en favor de los demás, no lo estoy divulgando porque no se tiene que decir lo que hace la mano derecha a la izquierda, porque son temas de carácter emocional, de carácter espiritual, y yo lo he hecho toda mi vida. Tengo más de 30 años haciendo trabajo altruista, no tengo por qué decirlo porque es un tema personal y que se vería muy mal, querida Claudia, que yo anduviera diciendo, es que yo ayudo a tales personas o a tales otras. Eso es verdaderamente terrible y rompe con la parte espiritual y la parte, incluso te podría decir, del credo que yo tengo, rompería con ello. Pero desde el punto de vista político, yo te digo que hoy por hoy lo que estamos haciendo es propiciando que la Cuarta Transformación se consolide en nuestro país. Estamos legando a las nuevas generaciones que tengan no solamente esa filosofía, sino que también se conviertan en propiciadores, en publicistas de la Cuarta Transformación. Por eso les denominamos en Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación apóstoles de la Cuarta Transformación. Sí, así es. ¿Y quien quiera sumarse también a esta alianza puede hacerlo? Lo puede hacer, esto es abierto. Nosotros no estamos cerrados si son de un partido que haya sido adverso a el movimiento de Morena, al movimiento del obradorismo, porque este es un movimiento nacional. Nosotros como Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación estamos abiertos a que cualquier persona participe en cualquier momento, porque este es un tema de nación, es un tema de mexicanos, es un tema de fraternidad, es un tema humanista, más allá de la ideología política. Yo creo que eso es lo que hoy nos tiene que emancipar como país, querida Claudia. Muy bien, y entonces la oposición no tiene oportunidades para la próxima contienda del 2022. Si me quieres repetir, se cortó un poco tu pregunta. Ah, sí, te preguntaba que si tiene posibilidades la oposición
en la próxima contienda electoral o ya los vamos descalificando? Yo creo que sería verdaderamente soberbio y muy arrogante pensar que la oposición está descalificada. México es un país lleno de pluriculturalidad. México tiene tal divergencia de calle en calle, de colonia en colonia, de entidad federativa a entidad federativa, que es sumamente arrogante pensar que las personas que hoy por hoy no están de acuerdo con la Cuarta Transformación y que no forman parte del movimiento progresista que nosotros encabezamos desde la sociedad civil, pensar que ellos no tienen la oportunidad también de participar y de luchar por lo que ellos piensan sería muy arrogante y muy soberbio. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que hacer los que pensamos en que la Cuarta Transformación es la mejor opción del país es seguir convenciendo incluso a nuestros adversarios. No buscamos desde la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación una forma de sectarismo, una forma de polaridad y mucho menos una forma de canibalismo. Todos están integrados al gran proceso de transformación de nuestro país, incluso los adversarios. Es un tema de absoluto convencimiento ideológico, porque es un tema de nación. No podemos seguir estando divididos como mexicanos, Claudia, y hoy por hoy tenemos que seguir sumando, incluso a los que no votaron por el presidente López Obrador. Hay que seguirlos convenciendo. Y además te voy a decir algo, la gente que hoy se le ha entrevistado para saber por qué tiene ese nivel de popularidad del presidente López Obrador y que está en el 71% de popularidad, es la gente que no votó por el presidente. Es la gente que ahora se está dando cuenta que esta es la mejor versión de país que necesitamos para el futuro. Muy bien, y en todo este panorama, Ricardo Peralta, ¿dónde se ve posteriormente? No sé si también tú tienes alguna aspiración política en algún cargo en específico. Yo lo que te puedo decir es que no hay mayor aspiración que a mi país le vaya bien, que le vaya muy bien al presidente de la República, que cuando se definan las candidaturas para el 2022 a las 6 gubernaturas que vienen y eventualmente las que siguen en el 23 y la elección federal del 24, sea lo que los ciudadanos definan. La aspiración para Ricardo Peralta es seguir sirviendo al pueblo de México. Es un tema de vocación, es un tema de pasión. A mí, la gente que me conoce desde muy joven, saben que siempre he estado en eso, desde nivel secundaria, preparatoria, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde soy egresado desde la prepa. Siempre he estado en escuelas públicas, entiendo de la lucha social, me duelen las cosas que le duelen al pueblo, y sin embargo, no solamente estoy invitando a los que han sido adversarios a este movimiento, sino a los que ya han sido hoy simpatizantes, que sigamos sumando, que no exista alguna forma de descontento, de desilusión. Así es la política, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir sumando y sobre todo, y más allá de cualquier aspiración personal, a mí me interesa mi país, me gusta dejar un legado, me interesa mucho que mis hijos, que mis nietos, que mis sobrinos, la gente que me conoce mucho más joven que yo, sobre todo en Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, que la gran mayoría de la gente que se integra en esta alianza, que son mucho más jóvenes que yo, vean en una persona como yo la gran posibilidad de seguir creciendo en lo personal, en lo profesional, pero principalmente en lo espiritual. Esa es mi gran aspiración, Claudia. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues muy interesante conocer lo que sucede, ¿verdad? En torno a esta cuarta transformación. Te agradecemos mucho tu presencia, a nuestros amigos que se conectaron y a los que posteriormente también verán este programa. Te mandamos un gran abrazo y les deseamos a todos felices fiestas y pues no sé si quieras cerrar con algún último mensaje. Por supuesto que sí, Claudia, muchas gracias. Amigos, nos une la patria y nos nutre la pluralidad. Yo los invito a todos que reflexionen sobre esto, sobre todo a la gente más joven, que no nos dejemos llevar por estigmas, por logos, por versiones. Necesitamos cambiar a nuestro país, necesitamos cambiarlo desde el fondo de nuestros pensamientos
y sobre todo pensar en las generaciones que vienen. A nosotros ya nos tocó vivir, ya nos tocó interpretar, ya nos tocó accionar. Ahora hay que seguir la lucha. Y yo los convoco a todos a que sigamos haciendo de la Cuarta Transformación el futuro de este gran país. Muchas gracias, Claudia. Les abrazo con todo mi corazón. Mando bendiciones a todos ustedes y que Dios los tenga en su mano. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti.